Bien, bueno, buenos días de nuevo, ya está grabando. Comenzamos entonces, más que comenzamos, retomamos un poco más ordenadamente la unidad 4. Yo ya empecé a hablar de esto en la clase anterior, pero lo hicimos como muy brevemente, muy escasamente, porque ya tenían que ir a la clase práctica, ¿sí? Así que ahora sí, con título y todo, unidad 4, integrales indefinidas. Vamos a anotar la definición. A la persona que ya quiere ir copiando, se lo voy a agradecer. Yo la voy a ir leyendo y después voy a ir explicando. En principio vamos a decir que vamos a tener una función que está definida en un cierto conjunto A, con imágenes en los números reales. Ahí dice punto, ¿sí? Te dan una f definida de ANR, y ahí viene la expresión formalmente. Una función, miren acá, dice f mayúscula. Esto es importantísimo, se los digo para aquellas personas que por ahí no tienen como muy diferenciada lo que sería la f mayúscula de la f minúscula. Acá va a ser muy importante en términos de la notación diferenciar bien una de otra. ¿Sí? De hecho, suele ser una cosa por la que por ahí renegamos bastante cuando corregimos los exámenes. Una función f, como la que se muestra aquí, mayúscula, definida también de ANR, se denomina, y ahí vamos a subrayar, primitiva o antiderivada de la f minúscula, si la derivada de esta función nueva, de esta f mayúscula, ¿sí?, es igual a la f original que teníamos. Y esto vale para todo x que pertenece al dominio de definición de tu función. ¿Sí? Una manera abreviada de decir esto es decir que f mayúscula es una primitiva de esta f en A, si y solo si la derivada de esta f mayúscula nos da la f para todo x en A. Esa sería la manera simbólica. Esto ya lo habíamos anotado en la clase anterior. A la persona que lo quiera volver a anotar, ni un problema. Yo mientras tanto voy a ir copiando el enunciado de un teorema que vamos a demostrar, ¿sí? Y después vamos a dar unas definiciones para pasar a los métodos de integración. Escuchen, necesito que me hagan un favor grandísimo, que se pongan un cronómetro a las 10 de la mañana, necesito que me digan, profe, son las 10 de la mañana, y ahí me tienen que hacer acordar. Yo a las 10 de la mañana, si yo no me pongo a hablar de integrales por sustitución, me avisan, porque ahí tenemos media hora, y es lo más importante que le tengo que enseñar la clase de hoy. ¿Ok? Profe, en el parcial Dale, entra profe. hasta indefinidas nomás. Hasta indefinidas, y en particular, ¿sí? Yo no sé qué habrán escuchado, ¿no?, otras comisiones. Yo tengo entendido que Sí, solo podíamos... profe, no, hasta sustitución. Ah, bien, 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 porque era lo que yo les estaba por comentar. De hecho, me escribieron algunas personas y les comenté exactamente lo mismo. Es hasta sustitución. Lo que sí les voy a decir que yo, la clase del jueves, yo no me puedo atrasar, y eso ya nos hemos puesto de acuerdo con otros profes de teoría. Voy a avanzar un poco con los métodos y después tendré algunos minutos dedicados a hacer un repaso, ¿ok? De todos modos, yo no me preocuparía tanto porque cuando uno se pone a estudiar, por ejemplo, integración por partes o alguno de los métodos que siguen, indirectamente también está repasando sobre esta primera parte, así que me parece que puede ser bueno igual. Bueno, recuerden, a las 10 de la mañana me dicen, profe, todavía no habló por sustitución, se va a quedar sin tiempo. Eso, por favor. Retomo entonces. Teorema. Lo escribo. Las primitivas de una función difieren en una constante. ¿Por qué decimos esto? Una cosa importante que ya he mencionado mediante ejemplo en la clase pasada fue que si existe la primitiva de una función, existen infinitas primitivas y todas ellas, ¿sí?, van a tener como única diferencia la suma de una constante arbitraria. A ver, veamos un ejemplito para aquella persona que todavía no lo tenga en claro. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a 2x, su primitiva, ¿sí?, es lo que nosotros denotamos f mayúscula de x, y en este caso es x al cuadrado. El problema es que no es la única, es solamente una representante de una familia de primitivas que difieren
en una constante. Recuerden que esto también va a poder ser anotado así, mediante este símbolo, que es el símbolo de integración. Vamos a anotar aquí adentro una función que se va a conocer como integrando, porque es justamente la función que estamos integrando. Y vamos a poder decir que todo esto es igual a x al cuadrado más c. Lo que justifica esta igualdad es la definición que vimos recién. Esto efectivamente es la primitiva de 2x, porque x al cuadrado más c derivado nos da 2x. Recuerden aquí que la derivada de una constante es 0 y la derivada de x al cuadrado es justamente 2x. Bien, entonces aquí es donde se va a presentar esta situación. Todas... Ahí le quedó abierto el micrófono a alguien, guarda. Esta es una de las tantas funciones. Esta es otra. Esta, si se quiere, es la x al cuadrado más 0. Esta, si se quiere, aquí es la x al cuadrado más alguna c, que no conocemos. Todas estas van a tener este comportamiento. Van a ser iguales, pero van a sufrir un desplazamiento en relación al eje vertical. ¿Sí? Esa va a ser como la idea. Bien. Entonces, demostremos esto. Demostración. Esta es una demostración que, si se quiere, está en vínculo directo con uno de los dos corolarios del teorema de Lagrange, que ni bien terminé de demostrar el teorema de Lagrange, les dije, que debíamos copiar dos corolarios o consecuencias de dicho teorema. Eran muy breves, ¿sí? Yo igual se los anoté aquí para la persona que no lo haya hecho, pero lo vamos a Profe, ver. Sí, te escucho. yo anoté esos colorarios, pero no entendí una parte nomás. Bien, ahora los leo en voz alta y vos me decís cuál es con el que tenés drama. Dale. Bien, entonces a ver. ¿Cómo se diría simbólicamente, ¿sí?, el teorema? Primero que nada, para eso nos vamos a fijar en nuestros corolarios. A ver. Esto decía, consecuencias del teorema de Lagrange, ¿sí? Acá los anoté de otra forma, de una forma simbólica, así que a la persona que le interese anotarlos de otra forma a los corolarios, esta sería una buena manera. Si quieren le hacen un screenshot, no se detengan a copiar esto ahora. Pero miren, así se podría anotar en forma simbólica el corolario 1 y el corolario 2. El corolario 1 dice lo siguiente: si la derivada de la función te está dando 0 para todo x en un cierto conjunto, ¿sí?, entonces es porque, guarda con esto, un segundito. A ver, un segundo. Que había copiado acá cualquier cosa. Ahí está. Si la derivada da 0 en todo punto de un cierto conjunto, es porque la función es constante dentro de dicho conjunto. Yo no sé si lo recuerdan, pero sería importantísimo que uno haga memoria en esto. Nosotros habíamos demostrado, cuando dimos la unidad de derivada, que si una función era constante, entonces su derivada daba 0. ¿Me siguen hasta aquí? Pero en ningún momento habíamos dicho que si la función daba 0 todo el tiempo en su derivada, era porque la función era constante. Eso no lo teníamos probado y eso es una consecuencia del teorema de Lagrange. De ahora en más, cuando nos digan que una función tiene derivada nula en todo punto, vamos a poder utilizar el sí y solo sí, eso es una constante. ¿Sí? Pero lo aclaro porque no es un detalle menor. ¿Bien? Repito, cuando estuvimos en derivadas, si la función era constante, entonces la derivada te daba 0. Pero acá lo que tenemos es la vuelta, ¿sí? Acá decimos, la función sabemos que tiene derivada nula en todo momento, entonces no hay otra, tiene que ser una función constante. ¿Bien? El segundo corolario que tenían que copiar, está escrito de otra forma, yo acá lo estoy presentando de una forma más simbólica, decía lo siguiente: tenías una función a la que derivabas y te da una cierta f de x. Después te conseguís otra función que la derivás y te da la f de x. Acá, por ejemplo, podríamos visualizar que la f de x es 2x, y acá, por ejemplo, la derivada de x al cuadrado más 1, y acá la derivada de x al cuadrado más 3, por ejemplo. Cuando vos derivás, ambas te dan 2x. Entonces lo que te dice esto es que tus funciones h de x y la g de x, estas se pueden pensar siempre como
g de x más c. O si haces la diferencia, si la paso restando la g de x, la diferencia entre estas dos funciones es una constante. Repito para la persona que no haya captado eso que acabo de decir recién. Sería así. Un ejemplito de esto es x al cuadrado más 1. Lo derivás y te da la 2x. ¿Sí? La derivada de x al cuadrado más 3 también te da 2x. ¿Sí? Esta que está aquí está jugando el papel de la h. Esta que está aquí está jugando el papel de g. Y bueno, hagamos esto, por ejemplo. Hagamos h de x menos g de x. ¿Qué te quedaría? H de x menos g de x sería igual a notar x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado más 3. ¿Bien? Y cuando hagamos esta diferencia, ¿qué va a quedar de todo esto? Menos 2. ¿Sí? Esta es mi constante c de la que habla el teorema. Este menos 2 que está aquí. ¿Bien? O si lo querían anotar como suma, fíjense que siempre va a ser h de x igual a la g. Fíjense. ¿Qué es decir que es h de x igual a g de x más c? Es como que vos te anotes acá la h, que era x al cuadrado más 1. Y esto es igual a x al cuadrado más 3. Y acá le tengo que sumar algo para que me queden iguales. Y eso que le tengo que sumar, miren quién es. Justamente esta que está acá, menos 2. X al cuadrado más 3 menos 2, me queda x al cuadrado más 1. ¿Todo bien? Eso sería un ejemplito del corolario 2. Bueno, Profe, ¿te escuchó? esto de manera simbólica lo hizo, pero en la parte coloquial que está en los colorarios, hay una parte en lo primero que dice que en el primer colorario, si f de x es una función derivable en todos los puntos de un intervalo y agrega una i mayúscula. ¿A qué hace referencia eso? Al intervalo i, a la i mayúscula de intervalo nomás. Ah, ah, A eso nomás. Sí, sí, te entiendo. Pero sí es eso nomás, no te confundas. No pasa ok, nada, te quiero decir. ok. Bueno, retiro esto de aquí. Entonces, ayudados de ese corolario, miren lo que vamos a hacer. Demostración. Nosotros sabemos que, dice, las primitivas de una función difieren en una constante. Entonces, a ver. Sean, como la cámara ahí, Profe, ¿me puedes centrar un poquito más? Porque yo en la pantalla no llego a ver todo. pero bueno, ok. Pero no sé cómo más para ver. Está centrada, Ahí se profe. ve bien. Se ve bien, profe. Sí, se está bien. Yo no sé, porque vieron que por ahí tienen abierto el chat y no se alcanza a ver todo. Por eso. Bueno, avísenme igual si no se ve algo. Entonces, a ver. Tenemos acá como hipótesis las primitivas, ¿sí? De una cierta función. Entonces, a ver, sean f1 de x y f sub 2 de x. Ponemos así para hacer alusión a que son primitivas de una misma f, ¿no? Y le estamos poniendo subíndices distintos. Primitivas de f de x en un cierto conjunto A, que es el conjunto de definición. ¿Sí? Por hipótesis, dice que difieren en una, tenemos que probar, perdón, que difieren en una constante. Entonces, a ver, ¿qué sería? Hasta aquí. Te lo voy a anotar después. No sé si vieron, pero se cargaron en el aula los apuntes de esta parte, ¿sí? Hay dos apuntes, uno de la profe Carrara
y uno del profe Mosqueda. Los dos apuntes se cargaron. Yo en particular voy a ocupar el de Mosqueda ahora, pero por una cuestión de que tengo más afinidad con cómo está presentada la anotación nomás. Ambos apuntes son totalmente válidos, así que ustedes pueden ahí optar. Bueno, entonces, a ver. Sea, vamos a definirnos una función, así, h de x, que está pensada como la diferencia entre estas dos. F sub 1 de x menos f sub 2 de x. ¿Ok? Entonces, estas dos funciones que están aquí, como son primitivas de la f, sabemos que son derivables. ¿Sí? Entonces vamos a aclarar eso. Nos definimos esta función nueva, sea h de x, que es la diferencia de estas dos. Y acá nos vamos a aclarar eso. Como f sub 1 de x y f sub 2 de x son primitivas, entonces son primitivas en A. Entonces son derivables en A. En el conjunto A. ¿Sí? ¿Se entiende esto que acabo de anotar? Para que pueda cumplirse esto de que vos la derivás y te da la f para todo x en A, bueno, estamos diciendo que entonces son derivables. Entonces, a ver qué pasa. Luego, su diferencia, ¿sí? Esperen que tengo acá una participante. Esperen. Tengo una de las integrantes de la casa que le encanta subirse arriba de la mesa. Abajo. Entonces, luego, su diferencia es derivable. ¿Por qué su diferencia es derivable? Porque está derivada en A. Porque tipo solo está en A, f de x. Pero a ver, si les llegan a preguntar eso en un final, les recomendaría que contesten esto, que digan que es derivable por ser diferencia de funciones derivables. ¿Se acuerdan de esa partecita que decíamos, a veces se menciona como álgebra de las derivadas? O sea, la derivada de la suma, ¿sí? Existe y también es derivable. A ver, si vos estás sumando funciones derivables, su resultado es derivable. Si haces la diferencia entre funciones derivables, la función que resulta también es derivable, etc. ¿Sí? Entonces, luego su diferencia es derivable. Esto ya lo había mencionado también en la clase anterior. Entonces, miren esto. Entonces, profe, perdone, ¿es derivable por ser diferencia de derivadas, dijo? De funciones derivables, por ser Ok. diferencia de funciones derivables. Bueno, dado que es derivable, la podemos derivar. Miren esto. H de x, ¿eh? H' de x, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿me ayudan con eso? F de x. F1' de x menos F2' de x. Muy bien. Porque tenemos la derivada de una diferencia, esto va a ser la diferencia de las derivadas, entonces va a ser F sub 1', perdón, de x menos F sub 2' de x. ¿Sí? Y bueno, pero a ver, ¿cuánto daba la derivada de F sub 1 de x? Ahí me gustaría que me digan, que se den cuenta ahora. F de x. F de x. Muy bien, ¿por qué? Porque son primitivas. Bien. Entonces, esta de acá me da F de x. ¿Y la F sub 2? También porque las dos son primitivas de f de x.
bien, entonces pongo f minúscula de x menos f minúscula de x. Y eso me da 0. ¿Sí? Entonces, la derivada de h da 0. La derivada de h me da 0. Muy bien. Y entonces, chanán. Si la Una derivada de h... constante. Muy bien. ¿Y eso por qué? Por el teorema. Por el corolario de Lagrange. Muy bien. Muy bien, gente. A ver, entonces. Acá ponemos h' de x. Qué gente capa, ¿eh? Muy bien. Esto te da 0. Entonces la h de x es igual a una constante. ¿Sí? Y acá vamos a poner que esto es por Lagrange. Corolario. ¿No sería h' de x es una constante, profe? Por las dudas. La derivada, no, perdón, la derivada de la h es la que te da 0. Suponte, por ejemplo, tu función se llamaba h de x y es igual al 3, al número 3. Cuando vos la derivás te da 0. La que es igual a 3 es la h, sería. Sí, sí, ahí entendí. Gracias. ¿Sí? De nada. Esto sería el corolario. ¿Cuánto era h? El ¿El 2? El El 1. 2. 1, el 1, el 1. ¿Sí? Esto te da 1. Bien. Y entonces, si esto te está dando 1, fíjense esto. La h de x, ¿quién era? La diferencia entre estas dos. Entonces, f sub 1 de x menos f sub 2 de x es igual a c. Y ahí la pasamos para el otro lado y nos queda que f sub 1 de x es igual a f sub 2 de x más c, como queríamos demostrar. Muy bien, gente. Muy bien. Esperen un segundito mientras ustedes copian. Esperen que vino de sorpresa mi mamá. Me voy a ir a saludarla porque me trajo pizza casera, gente. Pizza casera. Hoy es el cumpleaños de mi compañera y nos trajo pizza, la madre. Esperen un segundo. Ahí ya estoy, ahí ya estoy. Bueno, ahí me dice que me va a esperar mi mamá. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Ahora le voy a pasar. Saludos a mi compañera. Así que hoy estoy medio Profe, trasnochado. le ¿Qué? pregunto rápido, sí. Decime. Vio que el jueves vamos a seguir dando temas. Sí, ¿No podemos hacer una clase de repaso así, medio para el parcial? Como con usted, si se prende a hacer unos prácticos así como para el parcial. Sí, se prende. sí. ¿Y prácticos de qué quieren? Díganme. Y para el A ver, parcial. Todo para el parcial. Lo que quiera. lo que se me ocurre hacer, si quieren, es, les pido esto que fue lo que acordamos para no romper el compromiso con mis colegas. Es, arranco la clase con algunos de los métodos que me podrían llegar a faltar y ahí me dedico, no sé, al menos la primera media hora. No sé cuántos ejercicios tiene. Les decía que me dedico la última hora al menos, o la media hora, lo que fuera, lo que nos dé el tiempo, para resolver los ejercicios integrales. ¿Sí? Eso, profe, integrales es más difícil, sí. Por favor. Si usted, y a mí, bueno, Me eso es lo que me sirve, gusta. Bueno, me sirve. ¿comprás? Sí, sí. Listo. Todo por el mismo precio. Encima. Así que no se dan drama.
Bueno, Profe, una pregunta. ¿te escucho? O sea, en la demostración del teorema, al final la C hace referencia a la constante, ¿no? Sí, exactamente, hace referencia a la constante y ahora te voy a agregar algo, mira acá, geométricamente, por ejemplo, mira, todas estas que estoy graficando aquí son funciones que difieren en una constante. Por ejemplo, esta que está aquí sería como la f de x, ¿sí? Más 0, porque cruza por el 0, por ejemplo. Pero en general esta que está aquí podría ser f de x, no sé, más 1, y en general, ¿sí? Esto va a ser de la forma f de x más c. ¿Por qué estamos diciendo que todas estas tienen la misma derivada? Porque, gente, imagínense esto, se lo digo de una manera muy intuitiva. Pero si estas son gráficas que son trazadas en paralelo, ¿sí? Miren aquí. Todas van a tener, en el mismo punto, todas van a tener la misma pendiente. Lo mismo acá. Si acá había un, no sé, un máximo relativo, todas van a tener en ese mismo punto un máximo relativo. El comportamiento de sus derivadas va a ser igual. Acá me salió un poco de fasada la gráfica, ¿sí? Pero el comportamiento de sus derivadas va a ser igual. ¿Me siguen hasta ahí la idea geométrica? Sí, profe. A ver, es como decirlo, el cambio de comportamiento, vos podés tener esto, podría ser como el comportamiento de una montaña. Un alpinista que vaya caminando acá, la diferencia en su desplazamiento, si se quiere, es indistinto de lo que sería estar con esto a 1000 metros o a 1200 metros. El comportamiento que vos estás viendo del alpinista es el mismo, no sabés si está a 1000 metros o a 1200 metros. No estoy contando con nada que tenga que ver con la presión ni nada por el estilo, ¿ok? Pero me refiero a cómo trabajan las pendientes. Bueno, entonces, ahora sí, voy a comentar simplemente lo que es la integral indefinida, ¿sí? Voy a dar la definición. Compromiso, doy vuelta a la hoja. Lo acomodo. Y esto sería como formalmente la definición de integral indefinida. Definición. Dos puntitos. La voy a leer primero y esto es parte de lo que está en la teoría que les había dicho que subí ayer. Está armada por el profe Mosqueda. Que si tenemos una f mayúscula que es una primitiva de una f, ¿sí, chica? En el intervalo, en un cierto conjunto, al conjunto de todas las primitivas, ¿sí? Es lo que se conoce como integral indefinida de la f. ¿A qué me refiero con esto? A que no va a ser una sola de las representantes de esa clase, sino a todo el conjunto entero. Entonces, a ver, si f de x es una primitiva de f de x en A, ¿sí? El conjunto de todas sus primitivas, está dado por f de x más c. ¿Bien? Denominamos integral indefinida
de f de x, de f chica, ¿sí?, al conjunto de todas sus primitivas. Al conjunto de todas sus primitivas. ¿Sí? Y denotamos en esto, esta letra que está aquí, que no es otra cosa que una S deformada, y cuando veamos integrales definidas van a ver por qué tienen que ver con la letra S de suma, porque cuando hablemos de integrales definidas vamos a tener un proceso de suma. Y esto para toda constante real, para todo C perteneciente al conjunto de los números reales. Bueno, gente, ahí hemos formalizado la idea de integral indefinida. Disculpen la desprolijidad de la letra por escribir rápido. Bien, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Todo en orden? Sí, profe. Recuerden entonces una cosa importantísima que es la siguiente. Cuando derivamos, obtenemos como resultado una sola función. Cuando integramos, obtenemos como resultado una familia de funciones. ¿Sí? ¿Se entiende bien esa diferencia? Profe, ¿puede ¿Podría repetir de repetirlo? vuelta? Sí, lo puedo repetir. Me gusta mucho porque me encanta cómo tienen incorporados ciertos tips, así detectan cuando están tirando una frase así de... Pero me gusta, me gusta. Repito entonces, cuando uno deriva, obtiene una sola función como resultado. Sin embargo, cuando uno está integrando, ¿sí?, obtiene una familia de funciones como resultado. ¿Bien? Sí, profe, gracias. De nada, pero me gusta porque eso habla bien de ustedes, che. En cambio, cuando uno integra... Muy bien, Santiago. Santiago y otros pibes. Se ve que escribe rápido, ¿no? Bueno, entonces, a ver, algunas propiedades, ¿sí? Vamos a anotarlas, vamos a darlas en principio sin demostración, ¿sí? La primera de esta. La derivada de una integral indefinida es igual al integrando. Repito, y anoto. La derivada de una integral indefinida es igual al integrando. Y ya voy a ir contando qué es el integrando, etc. Simbólicamente esto se anotaría así, miren. Vos tenías la primitiva de una f de x. Perdón, lo que sería la integral indefinida como símbolo, que es lo que hemos presentado recién, ¿sí? Si vos derivás esto, ¿sí?, obtenés lo que figura adentro, lo que se conoce como en el integrando. Esto se puede anotar así, o bien, mediante este otro símbolo de derivadas, si hiciésemos la derivada respecto de x, ¿sí?, de la primitiva de esa f de x, obtendríamos lo que está adentro. Aquí sería bueno que se anoten entre paréntesis que la derivada, si se quiere, ¿sí?, cumple la función de ser como un proceso inverso al de la integración, porque si mirás acá, tenés la derivada y la integral, se están compensando mutuamente y terminan dejándote invariante lo que figura adentro en el integrando. Aquí lo mismo, estamos derivando algo que se estuvo integrando y obtenemos lo que está aquí. Lo que suele ser distinto, ¿sí?, lo que suele ser distinto, repito aquí, es lo siguiente. ¿Recuerdan que recién les dije que si uno deriva obtiene un solo resultado? Bueno, eso también se está viendo reflejado acá. Si hubiesen estado anotados al revés estos símbolos,
hubiésemos tenido el problema de que diferirían en una constante. No es necesario que anoten esto, pero me gustaría que lo recapaciten en el sentido de que si tuviésemos anotado acá así, acá lamentablemente no simplemente se compensan. Si yo estoy derivando la f, su primitiva será justamente la función f de x. Entonces, el resultado de este cálculo es esta f, pero nosotros sabemos que cuando integramos, lo que obtenemos es una familia de primitivas. Entonces aquí obtendríamos esto. Este es un pequeño problemita que vamos a tener. Por eso no podemos decir tan sencillamente que la derivada y la integral son procesos inversos. Son procesos inversos salvo una constante de integración. ¿Sí? Eso sí, si se quiere, se podría anotar. La derivada, la derivación y la integración son operaciones inversas, salvo una constante de integración. Repito, la derivación y la integración son procesos inversos, salvo una constante de integración. ¿Sí? Miren acá. Fíjense cómo derivamos y obtenemos esto, pero acá cuando lo hacemos al revés, tenemos la integral afuera y la derivada adentro, tendríamos que ponerlo de la constante. Entonces ahí es donde nos dificulta un poco poder decir simplemente que son procesos inversos. Trabajan como inversos, salvo con el problema de la constante de integración. ¿Sí? Profe, ¿es igual al que dice en la definición de la propiedad? Es, si son primitivas, denominamos, Al ¿dónde? Perdón. integrando. Ahí. Es igual al Perdón, acá, integrando. como la definición, ahí que la propiedad, si la derivada de una integral indefinida es igual al integrando. Bien, de nada, y perdón ahí la desprolijidad, no se está viendo bien. Gracias. Con la diferencial va a pasar lo mismo. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Salvo la Bien. constante de integración. No sé quién preguntó en el chat. Después, esperen un segundito. Voy a anotar rápido, lo que sí las voy a anotar en lenguaje simbólico. Esta va a pasar exactamente lo mismo que con la situación anterior, van a diferir en una constante, van a diferir en una partecita nomás. La diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración, la diferencial. Y ahora les voy a subrayar las que considero más importantes, ¿sí? La diferencial de una integral indefinida ¿sí? Es el elemento de integración. Es igual al elemento de integración. ¿Cómo sería esto? Vos le calculás el diferencial a una expresión como la integral indefinida de la f de x diferencial de x. Todo esto es igual simplemente a f de x diferencial de x. Sigo. Perdón que vaya tan rápido, gente, pero necesito llegar para las 10 a sustitución. Es la meta que me puse. La otra propiedad que vimos recién es que si estuviese anotado al revés, si tuviésemos la integral de el diferencial de una cierta f de x. ¿Puede bajar la cámara, profe? Profe, ¿puede Disculpen, no me enfocar? di cuenta. Ahí va. La integral del diferencial de una f de x no es otra cosa que la f de x más c. ¿Por qué esto? A ver, ¿quién me cuenta? Recuerden que tener el diferencial de una f de x, ¿sí? Recuerden que ¿qué era el diferencial de f?
era la derivada de la función por el diferencial de la variable, ¿sí o no? Pero si Sí. vos estás anotando esto, ¿qué función tuviste que haber derivado para que te quede la f' de x? Y tu f, Integrar la función. así, más c. Es como lo que Entonces, dije hoy. exacto, porque están relacionadas con eso que dije hoy. Después recién me quedé regulando que cuando expliqué eso estuve diciendo como indirectamente los tres y me dieron medio fea que anotar estas dos. Pero bueno, que Profe, quede anotadito. Te escucho. la tercera de forma escrita, ¿cómo es? Que la integral del diferencial de una función es igual a dicha función más una constante. La integral del diferencial de una función es igual a dicha función más una constante. Bueno, escuchen un segundito. Acá, a la 1, pónganle un simbolito, y a la 4, ¿sí? También. La 4, la 1, la 4 y la 5 son las que me parece que son más importantes, sobre todo la 4 y la 5, ¿sí? Profe, una compañera preguntó, ¿la integral del diferencial de una función es igual al? Es igual a dicha función más una constante. Es lo que está anotadito acá, ¿no? La integral del diferencial de una función es igual a dicha función más una constante. ¿Sí? Bueno, acá viene la propiedad de linealidad. Vamos a anotarla así. Le vamos a poner el titulito. Linealidad. Hey, gente, qué alegría, recién me di cuenta. Volvieron a ser 90 en clases. Bueno, muchas gracias por asistir nuevamente. Estaba bastante preocupado, les voy a decir la verdad. Me había puesto un poco triste los otros días, que 20 y pico así. Profe, lo que pasa es que el viernes al otro día, por lo menos yo y algunos otros compañeros, rendíamos álgebra, profe. Y aparte eran las 8:30 la clase, profe. Está bien, está bien, está bien. Igual, Bueno, profe, muchos nos quedamos sin profe de teoría, así que estamos acá. mirá. Bueno, gente, sean bienvenidos y bienvenidas a quienes no estuvieron nunca en clase. Así que bueno, nada, espero se me entiendan. Bueno, retomo entonces. ¿Por qué se llaman de linealidad? Porque siempre hay muchas propiedades que ustedes vienen viendo desde el límite que ya decían. El límite de la suma es igual a la suma de los límites, la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, con la resta pasaba lo mismo, ¿sí? Y con las integrales va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a anotar que la integral, y vamos a resumirlas en una sola, ¿sí? La integral de la suma o diferencia de dos funciones es igual a la suma o diferencia de las integrales. Eso sería escrito de forma coloquial y aquí lo vamos a escribir de forma simbólica. Le voy a poner el más menos, entonces ya están contenidas tanto la propiedad para la suma como para la diferencia, si me lo permiten. Y esto va a ser bien. O sea, profe, en este caso particular, en esta propiedad, siempre vamos a tener en cuenta de que si vemos una suma o una resta, siempre vamos a tener que derivar por parte, por decirlo así. No Integrar, se, integrar. no se le dice como integrar, ¿sabes cómo se le dice? Se le dice integrar por descomposición.
Vamos a reservar la palabra integrar por partes para otro método que les voy a presentar, tal vez la clase que viene. Pero sí Ajá. vamos a poder decir que esto es lo que va a justificar, es el método de descomposición. ¿Sí? Gracias. Sí. Gracias por la pregunta ahí, entendí. Bueno, perfecto, che. ¿Todo en orden hasta aquí? Vamos con otra más y después sí ya vamos a pasar a los métodos. Si me permiten, voy a dar vuelta a la hoja, con permiso. Voy a cambiar de hoja, mejor dicho. Bueno. Retomo. La propiedad que sigue, ¿sí? Sería la propiedad 5. A ver, si no. 5. Esta propiedad también es importantísima y es muy útil a la hora de realizar los cálculos. Dice lo siguiente, a ver. ¿Puede bajar un poquito más la hoja, profe? Sí. ¿Cuándo te referís a eso? Ahí está, perfecto. Gracias, profe. Bien. Esta propiedad va a decir lo siguiente: la integral, ¿sí?, del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la integral de la función. Miren, es decir, los factores que multipliquen a todo el integrando podrán ser extraídos fuera del símbolo integral. A ver, repetimos entonces. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de dicha función. Bien. En otras palabras, ¿sí? En otras palabras, alguien tiene abierto su micrófono. Le aviso nomás por las dudas, que ya tenemos bastantes bloopers de eso en YouTube. En otras palabras, un factor que multiplique a todo el integrando, un factor que multiplica o que multiplique a todo el integrando, repito que es a todo el integrando, vamos a subrayarlo por las dudas nomás, a todo el integrando, puede extraerse afuera, puede extraerse fuera del símbolo de integración, fuera del símbolo de integración. Integración. Entonces, profe, solucionaríamos el tema de que salga una constante de integración que nos dijiste antes. No, porque en verdad, a ver, anoto, esperen un segundito que me salió explico eso. En verdad, esta constante de la que está hablando acá no es una constante que se le suma al resultado, esta es una constante que te aparece adentro del integrando, en ese sentido son distintos con esa situación. Mira, cuando nosotros hacíamos eso que vos estabas mencionando recién, la constante de la que hablábamos estaba afuera, como en el resultado. Esto es incluso antes de que realices el proceso de integración. Acá tenés la constante multiplicando a todo el integrando y acá la podés sacar afuera. ¿Con esto qué quiere decir? Que podremos anotar situaciones como esta, por ejemplo. Si vos tenés algo como
A ver, la integral de 2 que multiplica a x al cubo más 7, diferencial de x, eso se puede hacer así. Se puede anotar 2 por x al cubo más 7, diferencial de x. Esto está bien. Lo que estaría mal, ¿sí?, es si vos anotases así. Tenías así 2, por ejemplo, x a la cuarta más 3, diferencial de x, y anotás esto, 2 por la integral de x a la cuarta más 3. Claro, porque no multiplica todo, falta el 3. Exacto. Profe, ¿puede mover un poco al costadito de la hoja, así se ve? Chan, chan, perdón. ¿Sí? Eso está mal. Bien. Bueno. Y ahora sí, me quedan 8 minutos, ¿eh? Y tengo que llegar a integrales por sustitución. Bueno, luego de esas propiedades, ahora... perdón, a ver. Nada. Bueno. Ponemos de título aquí. Profe, ¿su hoja la podría correr en la parte normal? No se ve. Sí. Gracias por avisarme. Integrales inmediatas. Estaba distraído y el profe. Integrales inmediatas. Les dicto esto porque es cortito, para hacerlo un poquito más rápido. Son aquellas cuyo resultado se obtiene, repito, son aquellas cuyo resultado se obtiene de lo ya conocido de las tablas de derivación. Se obtiene, repito, de lo ya conocido de las tablas de derivación. Bien. ¿Por qué les quería dictar eso? Porque cuando las integrales no sean inmediatas, vamos a tener que recurrir a otros métodos para integrarlo. Y ahí van a estar nucleados varios casos, ¿sí?, que están contenidos en este apartado que se conoce como métodos de integración. Bien, repito, cuando vos la integral la podés calcular por lo que ya conocés de la tabla, ¿sí?, es una integral inmediata. Por ejemplo, si yo les anoto una cosa como esta, por ejemplo. ¿Qué función tuvimos que haber derivado para que el resultado sea 1 sobre x? Logaritmo natural de x más c. Perfecto. Profe, ¿Bien? en la teoría dice que es que esa x está en valor absoluto. No sé por qué. Y bueno, yo no me quería meter con eso, pero si ustedes quieren, lo correcto es ponerle valor absoluto. No me quería meter con eso. A ver, si vos anotás logaritmo natural de x, ¿sí?, es una función que solamente está definida para los positivos. Y la 1 sobre x vos la tenés definida para izquierda y a derecha del 0. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo si la 1 sobre x tiene esta pinta? Su primitiva va a ser algo que esté definida en un solo lado. O sea, ¿cómo la primitiva va a estar solamente definida para los positivos? ¿Me siguen aquí? Sí. Entonces, acá podemos aclarar qué es esto
y se lo aclaramos así, esto vale para los x positivos, porque si no el logaritmo, cuando yo lo derive, no me va a dar esto. ¿Sí? Y la otra es poner así, 1 sobre x, diferencial de x, y poner el logaritmo del módulo de x, más c. Tienen como esas dos opciones. Bien, si se lo quieren ahí agregar a su apartado o lo que fuere. Lo importante acá es que vos derives y te topes con lo que está dentro del integrando. ¿Ok? Entonces, repito, ¿por qué formalmente lo que vale para todo x es ponerle el módulo? Porque la función logaritmo del módulo, esa sí está definida a izquierda y a derecha. El logaritmo tenía más o menos esta pinta. Si le pones el módulo es simétrica con respecto a este lado y te queda así esta gráfica. Esto es y igual al logaritmo del módulo de x. Esto me parece como bastante sofisticado. Por eso no me quería meter acá, pero bueno, ya que lo preguntan. Esto es el logaritmo del módulo. Cuando vos derivás esto, esto sí va a parar a la 1 sobre x. ¿Ok? Profe, entonces, Si solamente está definido a la derecha, sería claro que su derivada tendría que estar también solamente definida a la derecha del cero. Disculpame, te interrumpí. ¿Qué decías? no hay problema. Entonces es válido si lo aclaramos que la integral de 1 sobre x es logaritmo de x más c y si aclaramos el módulo, ¿da lo mismo? Si le aclarás, exacto, o le pones esto, que es x mayores que 0, o le pones el módulo. De Ok, todos modos, no creo que ningún profe vaya a ser como tan incipiente con esa cuestión, ¿sí? Me parece como un detalle un poco más fino. Yo no le reclamaría a ningún estudiante, si me anota esto y no me hagas esta aclaración, tampoco le reclamaría mucho. Me parece un detalle como bastante más fino. No para un primer examen ni nada. claro. ¿Sí? Tengo cosas más importantes que preguntarle, menos finas, si se quiere. Bueno, Yo no continuamos. sé las 10, profe. Muy buen dato, esos son los datos que yo necesito. Esperen, que también necesito que me digan, profe, ¿está inclinada la imagen? Porque el profe le agarra el toque. Ahí estamos. Listo. Volvió toda la normalidad. Bueno, faltan 2 minutos, ya llegó. Métodos de integración, entonces. A ver. Vamos a ir anotando algunos, ¿sí? Los voy a presentar primero. Lo que sí les voy a pedir es que pongan 1, rayita y dicto. Integración por descomposición. Repito, integración por descomposición. ¿Sí? Dicto el otro. Voy poniendo con una abreviatura nomás. Integración por sustitución o cambio de variable. Repito, integración por sustitución o cambio de variable. ¿Pero escribimos uno al lado de otro o vamos dejando espacio, profe? No. Uno, o como quieras, uno al ladito del otro, lo vas poniendo así en pila, pero todavía, después los tengo que desarrollar a cada uno, ¿sí? Integración por sustitución o cambio de variable. Integración por sustitución. O cambio de variable. O cambio de variable. El 3, integración por partes. Integración por partes. Bien, Carolina, escribe rápido también. Esto es ya una competencia, quien escribe más rápido. A ver, 4. Integración de funciones racionales por descomposición. Repito, integración de funciones racionales repito, integración de funciones racionales por descomposición en fracciones simples. Por descomposición en fracciones simples. ¿Sí? Ok.
Voy poniendo como la frase abreviada como para acordarse nomás. Dicto el quinto. Integración de potencias de funciones trigonométricas. Repito, integración de potencias de funciones trigonométricas. De funciones trigonométricas. Sí, integración de potencias de funciones trigonométricas. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por favor. La integración de potencia de funciones trigonométricas, yo había leído como en un libro que la llaman también integrales circulares, si mal no me acuerdo. Sí, muy bien, tenés razón. Vamos a ponerlo también. Gracias por hacerme acordar de eso. Integrales circulares. Muy buena observación. Gracias, Che. Integrales circulares. Bien, bueno, vamos con el primer método, que es el de descomposición, y ahí sí pasamos al de sustitución, pero estoy todavía en el orden de las 10 de la mañana. Integración por descomposición. Integración por descomposición. Dicto. Este método se utiliza cuando el integrando se puede descomponer en integrales inmediatas. A ver, ¿cómo sería esto? Uno podría tener una situación como esta, por ejemplo, donde tu integrando no es una función inmediata, perdón, no es una integral inmediata, pero sí podría descomponerse en la suma o diferencia de funciones inmediatas. A ver, podríamos tener una situación como esta. Es como la propiedad de linealidad. Exacto, utiliza la linealidad y la extracción de factores. Si quieren aquí, lo pueden anotar ahí, al ladito de eso que anotaron. Utiliza la linealidad y la extracción de factores. Miren esto. Esta función que está aquí... Profe. Güey, ¿qué pasó? Perdón. ¿Cómo dijo? ¿Utiliza la linealidad y la cuál? Extracción de factores. Ah, está. Gracias. O sea, si se quiere, serían como la propiedad 4 y la 5 de las que estuvimos viendo. ¿Sí? Bueno, esta función que está aquí no es inmediata. ¿Por qué? Porque no hay ninguna de las funciones que conocemos así de la tabla que automáticamente te den como resultado toda esta expresión. Es decir, logaritmo de x menos 7 por coseno de x más x al cuadrado.
Pero sí es cierto que individualmente las conocemos, si separamos esto en términos. Es decir, utilizando la linealidad y la extracción de factores, o sea, la 4 y la 5, vamos a aclararlo aquí. De las propiedades 4 y 5, nosotros sabemos que podemos anotar la integral del logaritmo natural de x, diferencial de x, menos, podemos sacar el menos 7, y anotar la integral, o la integral indefinida, perdón, del coseno de x, diferencial de x, más la integral indefinida de x al cuadrado, diferencial de x. Y una vez hecho esto, podemos razonar así. Epa. Profe, ¿qué hizo? No, ya, esta que está acá no nos va a salir. Logaritmo de x se calcula por partes y después se las voy a enseñar. Disculpen, mala mía. Diría el amigo de usted, ¿cómo se llama este? Maluma. Ya claro que es amigo de usted, ¿no? Nada, perdón. Escuchen lo que quieran. Pero si van a escuchar eso, escuchen a Catriel, por lo menos. O a vos. Esos son los de los únicos medios modernosos que escucho. Buena gente. Miren esto. Fíjense lo que quedó. Y ahí como anotamos. ¿Qué función tuve que haber derivado para que me quede como resultado 1 sobre x? El logaritmo, profe. Logaritmo natural de x, acá. De d de x. Mira, el menos 7 lo dejo como estaba, pero ahora la pregunta que les hago es, ¿qué función tuve que haber derivado para que el resultado sea el coseno? Menos Menos seno. Ahí ustedes lo que están haciendo, ahí se están confundiendo, ¿eh? Ustedes están derivando el coseno y la derivada del coseno es menos el seno. Pero yo les estoy preguntando, ¿qué función Seno. tuve que haber derivado para que el resultado sea coseno? Seno. Seno. Bueno, contéstenme con más ganas, che. Ponele voluntad. Ponele voluntad. Exacto. Y 2x, profe. ¿Qué pasó? Y 2x, la que sigue. No, ahí estás derivando otra vez, che. Ahí tenés que hacer x al cubo sobre 3. Exacto. ¿Por qué, profe? Porque, ¿sabes lo que te está pasando? Más la constante. Todavía estás derivando. Vos ves esto y lo que haces es derivar. Y lo que nosotros nos estamos fijando es una función cuya derivada te dé como resultado el x al cuadrado. Fíjate que cuando derivemos va a bajar el 3, se simplifica con este 3 y te queda el x al cuadrado. Entendí, profe, gracias, perdón. De nada. Ahí sería, profe, n más 1 sobre, abajo en el denominador, n más 1. N más 1, exactamente. Todavía no las anoté a esas, ¿sí? Todavía no las anoté, pero ya las vamos a anotar. Profe, le hago una consulta. Me llamó la atención, vio cuando estaba integrando por factor y sacó ese negativo. En otro caso particular, si no estaría el 7, por ejemplo, y estoy por integrar por descomposición, el negativo lo tomo como una constante, ¿verdad? Creo que es así. O sea, ese menos vos lo podés pensar siempre como un menos 1, que está multiplicando algo. Siempre podés hacer ese truquito, si te queda más fácil para pensar. Bien, así que no te hagas drama con eso. Y acordate igual que también, si se quiere, si no hubiese acá anotado ninguna constante, siempre es como que está el menos 1 ahí. ¿Sí? Claro. Que es el que acompaña al signo. Bueno, hemos llegado, ¿sí? Hemos llegado, nos quedan 20 minutitos, pero hemos llegado a lo que sería integral por descomposición. Perdón, por sustitución. Método. ¿Va a entrar el parcial, profe? Sí. Buena pregunta. Hasta acá entra en el parcial. Tanto la teoría, bueno, perdón, la teoría no, pero para la práctica, ¿no? Lo que les comentaba es que la clase que viene voy a avanzar un poquito más y después hacemos un repasito. ¿Puede bajar un poquito más su hoja, profe? Sí, puedo. Gracias. O sea que los otros métodos no nos toman, profe. ¿Las otras cómo? Los otros métodos no nos toman en este parcial. En este primer parcial no. En este primer parcial no. ¿Sí? Bueno, este método consiste en lo siguiente, ¿sí? Vamos a pensar así. Sea U igual a una G de X. ¿Sí?
vamos a suponer que tenemos una U que es igual a una G de X, ¿sí? Y supongamos tener una integral indefinida de la forma integral de una f una g de x, perdón, g' de x diferencial de x. ¿Sí? Fíjense esto, a ver, ayúdenme a pensar eso. ¿Qué pasa si tuviésemos una integral indefinida así? ¿Cómo podríamos llegar a reescribir esta expresión que está aquí? Y tendrías que hacer la integral de f de u, si no estoy viendo mal. Ajá. Diferencial de x. Más o menos. Va por ahí, pero mirá, le voy a agregar algo a lo que vos dijiste. Lo que está en g derivada de x por d de x es la diferencial de g. Bien, o también diferencial de u. Claro. ¿Sí? Entonces miren esto. Vos tenés una función, sea u igual a g de x, y supongamos tener una integral indefinida de la forma que se muestra aquí. Como el diferencial de u es justamente por definición de diferencial, cuando te dan para calcular el diferencial de una función, siempre te lo tenés que decir coloquialmente así. Es la derivada de tu función por el diferencial de su variable independiente. Entonces, esto es la derivada de mi función por el diferencial de su variable independiente. Entonces, fíjense lo que pasa. Esta expresión que está aquí g' de x por diferencial de x, se puede escribir como la integral de, en lugar de anotar f de g de x, podemos anotar la integral de f de u, profe. De u. ¿Y todo esto que está aquí, quién es? De u. Diferencial de u. ¿Sí? Y luego, si esto llegase a tener una primitiva, lo que podemos hacer es calcular directamente como la primitiva de tu f de u, más c. Ahí está, gente. Eso va a justificar nuestro método. ¿Qué te está diciendo este método? Te está diciendo que si vos te sabés calcular una primitiva de la f y llegases a toparte con una situación así, entonces te van a decir, bueno, vos calculá esto como si fuese una primitiva común y en lugar de adentro, en lugar de poner x, le ponés la función que estaba involucrada aquí. Voy a poner un ejemplito para dejar Profe, aclarado esto. Te escucho, disculpa. ¿por qué desaparece la diferencial de u a la derecha del todo? ¿Acá? ¿O acá, perdón? Ahí. Acá todavía dice diferencial de u, perdón, no te entiendo eso. Y en la siguiente parte ya Ah, queda mira, la cuando vos función. estás en este paso exacto, viste que acá dice f minúscula, ¿sí? Sí. Esta que tenés acá es una primitiva de la f, ¿sí? A ver, vamos a aclararlo si querés acá, donde la derivada de la f, ¿así? Significa que ya se integró. Ahí ya integraste, exactamente. Por eso le pongo f mayúscula. ¿Bien? Sí. Entonces, fíjense esto, qué interesante. Miren, vamos a poner un ejemplito. Si yo perdón, ¿hicieron alguna integral por sustitución en la práctica o no todavía? No inmediatas nomás, hicimos. Profe, Bueno. igual hay que tener en cuenta en estas de sustitución, si es polinómica, u va a tener una prioridad dependiendo de qué sea. Ah, bueno, eso que vos estás mencionando en principio
lo que sería son como ya ajustado estrictamente a los casos prácticos, por así decirlo, ¿no? Sí, profe. Dependiendo, y eso que estás diciendo está bien, dependiendo de cómo sea la forma que tiene el integrando, vamos a ir aprendiendo a cómo seleccionar U, porque una cosa que no nos dice este método es ¿a quién le debemos llamar U? Eso no nos explica el método. Yo en general les voy a hacer algunas recomendaciones. Por ejemplo, miren acá. Supónganse que tenemos un ejemplito como este. E elevado a la seno de x por coseno de x diferencial de x. ¿Qué es lo primero que yo quiero que hagan ustedes? Ni bien les den un ejercicio de integrales, ¿sí? Lo primero que quiero que se pregunten es, que vayan en el orden que les propuse los métodos. ¿Es una integral inmediata? No. No. ¿Y por qué es no la respuesta? Porque no hay nada en la tabla de derivadas que tenga como resultado e a la seno de x por coseno de x. ¿Sí? Sí. Me paso a otra pregunta. ¿Será que lo puedo resolver como una integral por descomposición, utilizando la linealidad? No, porque no hay suma y tampoco se hace el producto de la variable independiente. Exacto, no hay ni sumas ni restas. ¿Sí? Entonces, en principio tampoco le voy a poder descomponer. Me paso al otro método que sigue, que es el de sustitución. Y ahí les voy a recomendar que siempre se aprendan a hacer esta pregunta. Para que una integral sea por sustitución, debe tener esta particularidad que ya está mencionado aquí. Miren esto. ¿Ven que dice f de g de x? Y acá al ladito, ¿quién dice? G' de x. G'(x). Tiene una forma recontra particular. Sí o sí te tiene que aparecer una función y su derivada en el mismo integrando. Si no, no vamos a poder hacer sustitución. Tiene que haber al menos un factor dentro del integrando al cual yo lo derivo y aparece alguna otra parte del integrando. Y les pregunto, ¿están relacionados algunos de estos dos factores que se encuentran aquí? Sí, el Sí, exponente. profe. El seno, vale, el seno. Vos derivás el seno y te queda el coseno. Ajá. Sí, profe. Entonces uno va a hacer en un cálculo auxiliar así. Vamos a poner acá cálculo auxiliar. Acá vamos a citar nuestro cálculo auxiliar. Le vamos a llamar U al seno de x. Y ahí quiero que me digan, ¿cuánto sería el diferencial de U entonces? Coseno. Recuerden que el diferencial es, anoto así nomás, a ver si me ayudan con esto, coseno de x nomás. Más C. No porque no estoy integrando, para que me digan más C. Pero igual está mal todavía, falta algo. Sobre el seno. F' el coseno. Diferencial de x. Diferencial de x, gente. Recuerden que siempre el diferencial de una función está dado por la derivada de tu función multiplicada por el diferencial de su variable independiente. La variable es la x, ¿sí? Y ahí está calculado. Entonces uno dice, bueno, listo, todo muy lindo. Con este reemplazo, miren lo que acaba de quedar aquí. En lugar de tener esta cosa rara que nadie entiende qué es, uno podría reescribir todo esto como e a la ¿cuánto? E a la U por... E a la U. Por diferencial de U de d de x. Diferencial de U. Otro dato importantísimo a la hora de la práctica. Si la sustitución salió bien, tiene que quedar todo reescrito en términos de la nueva variable. Repito, si la sustitución fue correcta, debe quedar todo reescrito en términos de la nueva variable. Miren aquí. Todo quedó en términos de U, desapareció la X. Y ahora lo que vamos a razonar es lo siguiente. ¿Qué función, ¿sí? ¿Qué función tenemos que derivar respecto de la variable U para que el resultado sea e a la U? ¿Qué función tuvimos que haber derivado? E a la U. ¿E a la U? Seno. No, o sea, si ahora en lugar de llamarse X la variable se está llamando U, esta es la ventaja que tiene la sustitución. Ahora uno puede trabajar con los métodos que ya conoce. Hemos transformado una integral que no era inmediata en una integral inmediata. E a la U es una integral de la tabla. No se llama e a la U en la tabla, se llamará e a la X, pero eso da lo mismo. Cuando yo derive e a la U, mi resultado me da e a la U. Entonces, en esta integración, esto va a ser e a la U más C. Profe, pero si hay e a la U cuando está elevada a una función, sí. Y ahí no sé si
Sí, pero a ver cómo te puedo decir. Si no estuviese anotado el e a la u en tu tabla, tal vez tenés una tablita donde te anotan la e a la u en las integrales. También puede estar pasando que te estés confundiendo con la tabla de derivadas. Si no es el caso de que te estés confundiendo con la tabla de derivadas, lo que sería aquí es lo siguiente. Si no estuvieses esa tablita que te diga e a la u, ¿sí? Podría decir e a la x y funcionaría igual. Acá vos ya estás trabajando con lo que conoces de la tabla de derivadas. Pero, volviendo a lo que vos decís, que me sirve un montón, y gracias por la pregunta, es que en general, justamente, las tablas de integrales van a trabajar más con la variable u que con la variable x, para todas estas clases de situaciones. Y no sé si te referías a eso. Sí, profe, a eso me refiero. Exacto, que tenés en tu tabla de derivadas, casi todas están anotadas con las integrales, perdón, con la variable u. ¿Profe? Sí, profe. Bien, 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 gente. Sí, escucho. Cuando vas a aplicar la integración por sustitución y llegas al final del ejercicio ya integrando, tenés que dejar como estaba antes, o sea, u, fijarte cuál le asignaste y... Exacto, es este último paso. O sea, no te pudiste haber detenido acá, si se quiere. Porque a vos te preguntaron sobre una función que estaba en términos de x. ¿Eh? Y una cosa más, voy a aprovechar. ¿Cómo vamos a verificar que esto está bien? Y esto quiero que se lo aprendan. Miren, a mí me parece una re buena opción para un parcial, ¿sí? Que es verificar. Vamos a hacer esa derivada. ¿Cómo se deriva esto? Justamente con la derivada de e a la u. ¿Cómo se deriva e a la u? Es e a la u por U derivada. prima. Y entonces, ¿cómo se deriva esta constante que te queda? 0. Entonces esto te queda e a la seno de x por seno de x derivado más la derivada de la constante. La derivada de la constante nos va a dar 0 y acá la derivada del seno te da el coseno. Esto nos queda entonces e a la seno de x por coseno de x. Salió bien, gente. Salió bien. Es importantísimo hacer la verificación. Si ustedes hacen la verificación ya se pueden enterar, como uno ya está más entrenado con las derivadas, ya se puede enterar si está haciendo bien o no el ejercicio en el examen. Y entonces ahí nomás frena y lo puede resolver de otra forma. Bueno, estimadísima clase. Me voy, que estamos de cumpleaños. Así que nada. ¿Qué pasó? Por favor. Si podría enfocar. A ver. Bueno, profe, chao, nos vemos. Bueno, che, que anden bien. Que tengan una linda clase de práctico. Fíjate si ahí se enfocó. Ay, no, creo No. que es mi internet. No, profe. Bueno, esperen. Ah, Bánquenme genial. un toque. Empiezo yo. Esperen que me... Denle unos minutitos que ya se va a hacer el foco. Ahí se ve bien, profe. Lucas, qué buena pregunta. Y porque recién empecé con lo de los videos, Lucas, no me dio el tiempo ni para hacer los de Lagrange, imagínate. Pero ya le voy a ir poniendo más onda a eso, gente. Voy a hacer también de la práctica. Pero de la práctica hay muchísimos videos, gente, en internet. Eso sí hay muchos. Saben que no hay nada de teoría. ¿Sí? Pero después voy a hacer. Bueno, gente, que tengan una linda clase. ¿Sí? Nos vemos después. Gracias. Nos vemos. Profe. Bueno, Chao. cuídense a las 9, nos vemos. Chau, chau. Bueno. Está bien, Lucas. Pero igual, ya en algún momento voy a hacer. Nos vemos, que anden bien.